bienvenidos. Hoy es jueves 25 de noviembre y como cada día comenzamos nuestra información por el repaso por los periódicos. Y comenzamos como cada día por el diario El Mundo. Irlanda despide funcionarios en pleno acoso de la deuda española. Dublín prescinde de 25.000 y sube el IVA, a luz de críticas a Zapatero por anteponer la foto con los empresarios a la reforma. Y en foto de portada vemos a Alicia Sánchez Camacho, los huevos de Alicia, si la tutelan. Y mantendremos las multas y la inmersión lingüística. La constitución que interpreta el Tribunal Constitucional es un desastre monumental. Además, palabras de Aminatu Haidar en el Ayun. Marruecos ha vuelto a los años de plomo de Hassan II. Y Obama envía un portaaviones al Mar Amarillo. Y comenzamos ya con los titulares del país. Irlanda anuncia un drástico ajuste del que nadie quedará a salvo. El plan de austeridad impondrá el despido de 25.000 funcionarios. El Ejecutivo subirá los impuestos y bajará las pensiones y salario mínimo. Y más noticias, Ana María Matute, mujer de Cervantes. Lo vemos en foto de portada. Liberty aprueba su inversión en Prisa, que logra 650 millones. Y el Partido Popular acusa al gobierno de mentir sobre la economía. Presiones sobre China para que frene su apoyo a Corea del Norte. Y ahora soy dueña de mi vida, he salido. Supervivientes de la violencia machista. Vamos ya con los titulares del ABC. Ana María Matute, Premio Cervantes. Mi obra es el deseo de expresar la pérdida. El gobierno no reacciona ante el ataque a España. Estas y otras noticias en tan solo unos instantes. Conocemos ya los titulares del día. Casi la mitad de los jóvenes españoles ve su futuro con pesimismo. Al margen de que se supere o no la crisis económica, la mayoría pasan de la política. Izquierda Unida hace un llamamiento a la serenidad a los trabajadores públicos y aboga por la búsqueda del acuerdo político y un diálogo de carácter constructivo. Y a partir de hoy podrá consultar en la web de la Dirección General de Tráfico si tiene alguna multa. Y la cantante colombiana Shakira se convierte este año en la burbuja Freixenet, en un anuncio clásico en nuestras navidades. Y el riesgo del paro alcanza el récord de 236 puntos. El Banco de España da por hecho el contagio de la situación de otros países como Grecia o Irlanda y no descarta más ajustes, lo cual se traduce a la desconfianza en la economía española que alcanza los máximos históricos. El mercado dispara el riesgo de invertir en España hasta un máximo histórico. La deuda española sufre un nuevo ataque y el diferencial con Alemania llega a 236 puntos. El rodillo del mercado no quiere dejar títere con cabeza entre las economías periféricas de la Unión Europea. Los inversores elevaron ayer la intensidad de los ataques contra España, el cuarto de una economía cada vez más negra. La prima de riesgo de invertir en nuestro país se disparó así en un máximo histórico. Según los analistas, el contagio ya es real, así lo admite también el Banco de España. Según el gobernador de la entidad, hay que mantener vigilantes ante el rebote de la presión de los mercados. Y vamos con otra de las noticias, la situación que seguirá así y si no cambiamos ya de gobierno. Es la opinión de la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo diciendo que la prima de riesgo de España se llama Zapatero. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que la prima de riesgo en España se llama José Luis Rodríguez Zapatero. La Popular ha afirmado que nuestro país, ante la crisis, necesita un nuevo gobierno, por lo que la celebración de unas elecciones darán confianza tanto interior como exteriormente. Porque el gobierno en ese tiempo abandonó el impulso reformista. Hizo lo justo por pasar el trago, pero este país necesita reformas. Y cuanto antes, mejor. Y un gobierno que lidere, un gobierno nuevo,
a través de unas elecciones daría confianza, fuera y dentro. Porque el problema de José Luis Rodríguez Zapatero no es que los españoles ya no confíen en él, como dicen las encuestas, es que la prima de riesgo en nuestro país se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Esta afirmación ha sido realizada en el coloquio que lleva por título Confianza, la alternativa de Andalucía y España, y que se enmarca dentro de los diálogos del Correo y ha sido presentada por el presidente del partido en Andalucía, Javier Arenas. La dirigente popular ha indicado que los cambios del gobierno de Zapatero no ha impedido que siga cayendo los mismos errores porque, aunque haya cambiado la foto de los integrantes, el problema no se soluciona. No ha cambiado nada desde el 20 de octubre. Nada excepto en la foto, que la escala de prioridades del presidente del Gobierno es lo que importa. Habrá cambiado la foto del Gobierno, pero la radiografía de sus incompetencias es la misma. Un nuevo Gobierno que se ha quedado obsoleto en menos de un mes. Un efecto, el de Rubalcaba, que se ha desvanecido en 30 días sin avances y con decenas de titulares sin sustancia. Al ser preguntada por las elecciones catalanas, la Popular ha expresado su deseo de que se produzca un cambio en las políticas y sobre todo un cambio en las prioridades y que sean un ejemplo y la apuesta por los emprendedores porque, como afirma la portavoz, en los últimos tiempos el Gobierno ha estado alejado de la realidad. Y mientras la desconfianza en nuestro país ha abierto la página de la información económica, Zapatero sigue confiando en nuestras posibilidades a medio plazo. El presidente se reunirá el próximo sábado con el representante de una treintena de las principales empresas del país para acelerar la recuperación económica. Zapatero asegura que aunar esfuerzos es fundamental para salir adelante. Zapatero se reunirá el sábado con representantes de 30 grandes empresas para acelerar la recuperación económica. Así lo han comunicado a EFE fuentes del Ejecutivo. El objetivo, compartir puntos de vista en torno a la situación económica española y sus perspectivas de futuro. En el encuentro estarán representados todos los sectores importantes del país, como los grandes bancos, las compañías energéticas, de comunicación o la construcción. La reunión se celebrará en una semana de conmoción en los mercados, en la que la prima de riesgo de la deuda española se ha disparado a máximos históricos después de que la Unión Europea decidiera acudir al rescate financiero de Irlanda. Y quien no tiene dudas de que España no se contagiará y que no tiene el más mínimo riesgo de tener que ser rescatada es Elena Salgado. La vicepresidenta económica del Gobierno dice que nuestra situación no se parece en nada a la de Grecia o a la de Irlanda. España no tiene el más mínimo riesgo de tener que ser rescatada. Así lo ha afirmado Elena Salgado durante una entrevista en la radio. La ministra de Economía aseguró que el caso de España no se parece en nada al de Irlanda o Grecia, porque aquí el Banco de España ha mantenido un control estricto del sistema financiero. Insistió en que el Gobierno ha dado pruebas suficientes para merecer la confianza de los mercados, pero esa seguridad en España tiene que implicar a todos, trabajadores, empresarios, medios de comunicación y a la oposición, por responsabilidad y patriotismo. Sin embargo, la bolsa española abre la jornada con caídas por tercer día consecutivo por la desconfianza de los mercados y la prima de riesgo de la deuda se dispara a máximos históricos. Y el pesimismo no está solo en los inversores. En la calle se respira incertidumbre, sobre todo en los jóvenes. Casi la mitad de ellos no ve muy claro su futuro. Estamos ante una generación, quizás la primera, que piensa que va a vivir peor que sus padres. Es una generación que cree que vivirá peor que sus padres. Prácticamente la mitad de los jóvenes de entre 15 y 24 años es pesimista cuando piensa en su futuro. En general no quieren saber nada de política y 3 de cada 4 tienen una imagen deplorable de los políticos. Es lo que revela la encuesta sobre la juventud realizada por la Fundación SM. Ideológicamente se consideran la mayoría de centro-izquierda, menos preocupados por el medio ambiente que los jóvenes de hace años, dominan la tecnología y desconfían de las instituciones, valoran más a las ONGs. Más de la mitad de los jóvenes defiende el matrimonio y la mitad también se define como católico, aunque poco practicante. 3 de cada 4 jóvenes creen anticuadas las doctrinas de la Iglesia sobre la vida sexual. Y respuestas por parte de los partidos políticos a la aprobación por el Consejo de Gobierno andaluz del nuevo decreto ley de reordenación del sector público. Desde Izquierda Unida han querido hacer un llamamiento a la serenidad. Diego Valderas defiende el diálogo y el acuerdo para que así se dé una coalición que ha anunciado que presentarán enmiendas a los presupuestos 2011 en relación al sector público.
Tras la reciente noticia anunciada ayer por el Consejo del Gobierno andaluz de la aprobación del nuevo decreto ley de reordenación del sector público, las respuestas de los diferentes partidos han sido inmediatas. Desde Izquierda Unida en Andalucía, su coordinador general Diego Valderas y el portavoz en materia económica Pedro Vaquero han querido hacer un llamamiento a la serenidad ahora que, según sus palabras, se ha conseguido que la consejera de Hacienda y Administración Pública recapacitase. Valderas ha abogado por el diálogo y el acuerdo y ha manifestado que espera que la prepotencia del portavoz parlamentario Mario Jiménez no sea un impedimento para llegar a acuerdo. En esta nueva fase, el diálogo, es decir, preside y la búsqueda del consenso y del acuerdo, todo lo que sea la tramitación como proyecto de ley del sector, del trabajo hacia ser una administración pública de carácter más profesionalizada. Y en ese sentido, un tema, yo espero que el Partido Socialista baje de su prepotencia y tenga actitud y capacidad para encontrar el acuerdo en el marco del diálogo con el resto de fuerzas políticas. La Junta de Andalucía, que defendía en las últimas semanas su competencia exclusiva para organizar los servicios mediante un decreto ley, sin necesidad de negociación, ahora ha dado marcha atrás y ha elegido el foro parlamentario para concebir una ley. Sin embargo, Valderas ha dicho esperar también que la actitud tanto del Gobierno andaluz como del PSOE en Andalucía vaya más allá de haber oído a UGT y comisiones obreras y que en esta nueva etapa también se escucha al resto de sindicatos y a las organizaciones de consumidores. Vamos a solicitar, no solo vamos a encontrarnos y oír a todas las organizaciones sindicales, incluso a las organizaciones de consumidores que representan a los ciudadanos y ciudadanas, sino que también queremos que en el Parlamento y en el trámite del proyecto de ley estén y vengan todas las organizaciones sindicales que algo tienen que decir en el tema de la reordenación del sector y también, como no, los consumidores. Asimismo, el responsable en materia económica de Izquierda Unida ha indicado que su formación va a presentar una serie de enmiendas a los presupuestos de la Junta para 2010 en relación al sector público, entre las que ha mencionado limitar los nombramientos a dedo de director general hacia arriba, que las agencias sean controladas por la Cámara de Cuentas o que se produzca una evaluación de métodos y resultados en este sector. Y vamos ya con otras noticias. El exalcalde de Atarfe, Víctor Sánchez, tendrá que hacer frente a un juicio en el que se enfrenta a 1 año de cárcel y a 9 de inhabilitación. Además, no lo hace solo, sino acompañado por su arquitecto municipal. Todo esto se remonta a hace 2 años, cuando al parecer llevaron a cabo una licencia urbanística ilegal. Yo ponía el ejemplo de que Atarfe era la Marbella granadina, pero quiero decir por su descontrol, por su irregularidad, por su urbanismo salvaje, por la pérdida de patrimonio público de suelo de todos los atarfeños. Recuerdo que pese a estos ingresos multimillonarios que se producen en el ayuntamiento, hay una deuda de 24 millones de euros en ese ayuntamiento. ¿Perdón? 27 millones de euros en ese ayuntamiento. ¿Dónde está el dinero que se ingresaba? Granados, quien ha comparado a Sánchez con el exalcalde marbellí Julián Muñoz, pide explicaciones también a la Junta de Andalucía, ya que si en un primer momento desconocía la naturaleza del caso, con el tiempo sí ha sido consciente de la misma, asegura. Al igual que el actual alcalde del municipio de Atarfe, al formar parte de la anterior corporación municipal. Si finalmente el juzgado de lo penal, que es a quien corresponde ahora, fallara en contra de Víctor Sánchez y el arquitecto municipal, obviamente nosotros estaríamos dispuestos, y lo haríamos así, a pedir responsabilidad política al actual alcalde por alabar, como digo, la gestión de su antecesor y por mentir en cuanto a que la gestión urbanística de Atarfe ha sido todo absolutamente legal. De momento habrá que esperar al juicio para conocer el final de este turbio asunto, por el que la Fiscalía solicita para los 2 acusados 9 años de inhabilitación y 1 de prisión. Dirección electrónica vial que sustituye al domicilio postal a la hora de recibir la notificación de una multa de tráfico. Empezará a funcionar hoy, aunque de momento solo es obligatorio que estén registradas las empresas titulares de vehículos. La Dirección General de Tráfico acompañará la entrada en funcionamiento de estas nuevas aplicaciones informáticas con una campaña informativa en radio, televisión y prensa escrita bajo el lema "La nueva forma de comunicarte con el tráfico". Además, se podrá descargar un folleto informativo sobre ambas novedades que se distribuirá asimismo en papel en las jefaturas provinciales de tráfico. La nueva forma de comunicarte con tráfico.
Y 2 hombres han muerto y otras 3 personas han sufrido heridas graves a causa de la colisión de un camión y un turismo ocurrido en la autovía A6 a la altura del término vallisoletano de la Mota del Marqués. Han informado la Guardia Civil del Servicio de Emergencia 112 de Castilla y León. El suceso se ha desencadenado en torno a la 1:30 en sentido a Coruña, cuando los 2 vehículos han impactado sobre el alcance en el kilómetro 202-700. Las víctimas mortales del siniestro viajaban en el turismo accidentado y su identidad correspondía a un hombre de 61 años, conductor del coche, y otro varón de 44, pasajero del mismo vehículo, han precisado fuentes del Centro Regional de Gestión de Tráfico. Los 3 lesionados, también pasajeros del turismo, son 2 mujeres de 55 y 37 años. Y un joven de 14 años falleció ayer tras caerle encima una canasta de baloncesto mientras se encontraba jugando en el patio del instituto en el que estudia. El suceso tuvo lugar hacia las 14 horas y los servicios sanitarios nada pudieron hacer por salvar la vida del menor, según han explicado a testigos presenciales de lo sucedido. Los compañeros del joven fallecido se han concentrado esta mañana a las puertas del instituto, donde han colocado velas, flores y algunas cartas en recuerdo de Hugo. Las calles y las clases han sido suspendidas durante todo el día. Y otra menor de 15 años ha sufrido hoy un traumatismo cráneoencefálico grave al abrirse la puerta del autobús escolar en el que viajaba entre Sevilla y Córdoba al salir despedida y golpearse contra la calzada por causas que se investigan todavía por parte de la Guardia Civil. Fuentes de la Guardia Civil han informado que el suceso se produjo a las 15:37 horas en el punto kilométrico 11,5 de la carretera A8325, cuando el autobús que hacía la ruta escolar entre Valetosa y las aldeas de Corcolla de Jaula tomó una curva y se abrió la puerta trasera. La menor fue trasladada en un helicóptero de emergencia sanitario del 061 al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde permanece ingresada. Irlanda presenta su plan de ajustes, un duro y ambicioso proyecto que contempla la reducción de 15.000 millones y la reducción también del déficit al 3% de aquí a 3 años. El plan de ajuste contempla el despido de casi 25.000 empleados públicos. Irlanda presenta su plan de choque. El gobierno de Brian Cowen pretende ahorrar 15.000 millones y reducir el déficit al 3% en 2014. Para ello subirá el IVA al 23% progresivamente y despedirá a 24.750 funcionarios. Los recortes sociales ascenderán a 2.800 millones de euros y la edad de jubilación se irá incrementando progresivamente desde 2014. En resumen, que todos los irlandeses tendrán que apretarse el cinturón, pagarán más, recibirán menos. El eurocomisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, hace una radiografía de la crisis irlandesa. En Irlanda el problema afecta al nervio central del sistema económico, el sector bancario. Mientras en Portugal, en cambio, la problemática se deriva más bien de un crecimiento bajo, aunque hay que decir que el gobierno está dando pasos firmes y decididos para estabilizar las finanzas públicas. La política de austeridad en Portugal provocó ayer la primera huelga general conjunta de los sindicatos en 22 años. Aunque el primer ministro luso insiste en que su país no va a necesitar un plan de rescate y que las reducciones de salarios y subidas de impuestos serán suficientes, los datos del déficit y la deuda portugueses son muy similares a los de Irlanda. Corea del Norte rechazó hoy celebrar una reunión militar con el comando de la ONU al tiempo que responsabilizó a Estados Unidos y a Corea del Sur del intercambio de disparos del martes, que ha incrementado la tensión en la península coreana. Cruce de amenazas entre las dos Coreas. Estados Unidos y Corea del Sur han anunciado maniobras militares conjuntas desde este domingo hasta el miércoles, con la participación del portaaviones nuclear estadounidense George Washington, con las que, en palabras de Seúl, enviar un mensaje claro a Pyongyang. El régimen comunista norcoreano ha distribuido unas fotografías de Kim Jong-il junto a su hijo visitando una fábrica de salsa de soja, y se ha sabido que también acudió a la base desde la que se lanzó el martes el ataque a la isla surcoreana de Yongbyon.
Pyongyang ha amenazado con lanzar más ataques y sus vecinos del sur intentan nuevas provocaciones. Cerca de 80 obuses norcoreanos cayeron sobre la isla, donde residen unos 1.700 civiles y un contingente militar permanente, causando la muerte de 2 civiles y 2 militares, además de 18 heridos y destruir unas 20 casas. Y conocemos ya el tiempo para las próximas horas. Durante la jornada de hoy se espera que el tiempo empiece a mejorar desde el oeste con apertura de claros, remitiendo de momento las lluvias. Las temperaturas subirán en el extremo oeste de la península, por donde empieza a mejorar el tiempo. En la franja central no se experimentarán grandes cambios a horas diurnas. Y una exposición recuerda el fin de la quema de las brujas en España. Con esta muestra en Logroño se recrea el proceso judicial del Santo Oficio, celebrado en la capital riojana en 1610, tras el que se quemaron a 11 personas. En la historia negra de la Inquisición hay un hito que se guarda con agrado en la memoria. Fue hace 400 años, pero ha quedado fijo en el calendario piadoso de España. En 1610 se ejecutó el último auto de fe en el país y fue en Logroño donde por última vez se quemó en la hoguera a supuestos herejes. Y lo que hace el inquisidor Salazar, que es el inquisidor escéptico, es decir, esto no es posible porque le estamos dando un poder al diablo casi mayor que el que tiene Dios, y el proceso que hemos hecho y el auto de fe y a esta gente que hemos quemado, que además curiosamente se quemó a la gente que se declaraba inocente, pues es un despropósito. Y logra que la Suprema de la Inquisición deje de hacer procesos contra las brujas y deje de quemar brujas, la Inquisición española, más de 100 años antes que lo que se dejó de hacer en Europa. Una exposición recuerda en la capital riojana, donde la Inquisición tuvo sede por 300 años, la historia de las 53 personas juzgadas por brujería, 11 de ellas muertas a fuego. La práctica, como también se cuenta, se mantuvo al menos un siglo más en el resto de Europa. Y la cantante Shakira se ha mostrado complacida ante la visión de su brindis navideño solidario para la firma Freixenet, que aparecerá en todas las pantallas televisivas españolas a partir del 9 de diciembre. Shakira ha presentado en Barcelona su brindis navideño y solidario para la firma Freixenet, que no renuncia al glamour, pero que incorpora un mensaje humanitario en su famoso espacio navideño. La Casa de Cava ha encontrado en Shakira la perfecta encarnación de la elegancia y la solidaridad, y la cantante colombiana una buena forma de contribuir a las causas más desfavorecidas. Me ofrecía la oportunidad de poder usar los beneficios económicos que genera esta campaña para hacer un aporte hacia la construcción de escuelas en Haití y en Colombia. Y es que los 375.000 euros de caché los destinará a su Fundación Pies Descalzos, una institución creada por ella a los 18 años para ayudar a los niños desplazados y en estado de extrema pobreza. La presidenta de la Fundación, María Emma Mejía, el presidente de Freixenet, Josep Lluís Bonet, el presidente de Honor, Josep Ferrer, y el realizador y fotógrafo Jaume de la Iguana acompañaron a Shakira en la presentación del anuncio navideño que veremos en nuestras televisiones a partir del 9 de diciembre. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Y la historia de Marcos Pantoja, el niño cordobés que se crió en los bosques de Sierra Morena sin contacto con el ser humano, es rescatada en Entre Lobos, la nueva película de Gerardo Olivares que se estrena el viernes y supone la vuelta al cine de Juan José Ballesta y el descubrimiento también de Manuel Camacho. Soledad y amistad se unen en la historia de Marcos Pantoja, el niño que se crió durante 12 años con el único contacto de los lobos de Sierra Morena y que enseña en Entre Lobos que muchas veces los animales nos pueden brindar más amistad que el propio ser humano. El cineasta Gerardo Olivares lo tuvo claro desde el principio. De pronto me encontré con la historia de Marco, me pegó un pellizco el estómago y dije, aquí hay una historia que contar, y encima en mi tierra. Yo estaba convencido de que la historia de Marco estaba ahí escondida para mí, para que yo la contara, para que yo la descubriera. La fuerza cinematográfica de la historia del niño salvaje, maltratado y vendido por su padre a cambio de unas cabras, no solo cautivó al director, sino también a Juan José Ballesta, quien en el papel adulto de Marcos ha aprendido a valorar más la vida.
partiendo de la base de la vida que ha tenido este hombre, lo mal que lo ha pasado, que lo han vendido por cabras, que se ha tenido que criar en el monte, que se creía que la sociedad le iba a hacer algo malo, por eso no quería salir a la sociedad, o sea, es de admirar. Por su parte, el pequeño Manuel Camacho, de solo 10 años, borda su primer papel en el cine, dando vida a la infancia de Marquitos, aunque reconoce que durante el rodaje tuvieron algún pequeño susto. Entonces yo salía en una escena a correr por el río y empecé a jugar, y los perros a que muerden a jugar. Pues claro, empezó a correr y empezó a morderme. La de Marcos es una historia de supervivencia, de comunión con la naturaleza, que debería obligar a reflexionar a una sociedad cada vez más alejada de sus orígenes. Una buena opción para ir al cine. Bueno, y nosotros nos quedamos aquí. Recuerden que podrán seguir informados en nuestras siguientes ediciones. Nos vemos mañana a la misma hora.